El problema está en eso, güey. De que, o sea, ¿qué es ser macho hoy últimamente, no? Porque también, o sea, malos y sí, malos y no. O Sí. sea, malos si no eres el proveedor, malos si lloras, porque si no lloras, pues eres tóxico, porque si provees o no provees, entonces, verga, entonces, ¿qué chingados? ¿Quién les ¿Qué entiende? chingados ¿Qué quieren? O sea, para ¿Qué empezar, chingados ¿qué quieren? quieren? ¿No? ¿Qué tal? Bienvenidos, simios, a esta nueva temporada de Simios Sabios. ¿Qué onda, George? ¿Cómo estás? Bien, entonces, Fer, ¿y tú qué dices? Bien, bien, bien. Pues refrescándonos nuevamente, para volver a empezar esta aventura que empezó como una situación de terapia mutua, ¿no? Y Sí. que ya teníamos rato de no generar contenido y pues en esta nueva temporada vienen muchas sorpresas. Sí, pues la idea es darle continuidad, como dices, a esta idea de querer pues hablar de muchas cosas que nos aquejan, sobre todo nosotros como hombres, ¿no? Que luego callamos muchas cosas, que no las decimos, que no las expresamos y que bien hace falta, ¿no? ¿Cómo te ha ido en este tiempo que no estuvimos conversando? Pues han pasado cosas. Pero fíjate que bien, O sea, la verdad es que la primera temporada que trabajamos juntos, que hicimos, sí sirve, o al menos a mí sí me sirvió, pues, como dices, como terapia, para analizar, para hacer un autoanálisis de cómo estoy, qué me hace falta, por qué de repente no expreso cosas o por qué de repente callo algunas cosas, ¿no? Y cómo puedo yo desenvolverme en el trabajo, con la familia, con los compas, con los hijos, con las parejas, etcétera, ¿no? Sí, fíjate que a mí de alguna manera también, porque se quiera o no, pues nuestra conversación nace como muy natural, ¿no? Y obviamente el tema de la temporada pasada, pues sí, nos estiramos mucho la liga ahí con el tema del divorcio y la separación, porque pues era un tema que creo que teníamos que sacar y teníamos que desdibujarlo. Sí. Y me ha tocado escuchar los episodios y a veces digo, güey, o sea, el escucharme es como el cómo me atreví a decir eso o el cómo me animé a platicar de esas cosas, ¿no? Y está padre porque es liberador. Entonces, pues bueno, en esta ocasión, venimos un poquito más dispersos, más abiertos a otros temas que obviamente son más generales, ¿no? Que Ajá. no solamente involucra a, pues La sí, expareja. a la expareja o a la situación, pues propiamente de la separación, ¿no? Que Sí. obviamente, pues no dejaremos de tocar a lo mejor el tema porque es la experiencia que hemos tenido en estas situaciones, ¿no? Y aquí estamos, pues, ¿no? Como para volver a hablar de nuestras experiencias, ¿no? Sí, sí, pues acuérdense que la idea de este podcast o de este espacio es precisamente hablar desde la experiencia, ¿no? Que a lo mejor ustedes, simios, algo de lo que nosotros hayamos vivido les puedan servir a ustedes se puedan sentir identificados, ¿no? La idea es que lo escuchen. Yo fíjate que también pues, cada que lo sacábamos un capítulo lo escuchaba y a mí me sirvió, no sé si te pasó a ti, pero a mí me servía como examen. O sea, Ujú. como que yo me escuchaba y decía, entonces siento que sí voy avanzando, o hay cosas donde de repente yo me autoanalizaba y decía, bueno, a lo mejor aquí tengo que trabajar ciertas cosas. Sí, y pues es que al final del día es como un trabajo constante, ¿no? Y de reinvención, o sea, obviamente hablamos de la situación de la experiencia y pues no quiere decir que, o sea, porque no somos tampoco ni coaches, no somos tampoco como los que tenemos como toda la verdad o toda la razón, o Sabidurías. sea, al final del día pues nos equivocamos, tomamos decisiones, a veces buenas, a veces malas, pero pues el sentido es de que de eso se trata, ¿no? O sea, que en el momento que nos toca tomar quizás malas decisiones o afrontar ciertas situaciones, pues sepamos cómo responder, ¿no? Sobre todo eso. Sí, sí, porque mucho se habla a veces, a lo mejor ya vamos a empezar a tocar quizá el primer tema, ¿no? Pero mucho se habla de la reacción de uno como hombre, que es explosivo, que es violento, que es colérico tal vez, ¿no? Pero yo creo que hemos trabajado tanto que hemos sabido y aprendido a controlar muchos tipos de emociones, ¿no? Ujú. Porque el otro día estaba viendo un video que me llamó mucho la atención y a lo mejor por ahí quisiera empezar a tocar ese tema, que es el que muchas veces a los hombres pues se nos ve como proveedores. Y es como Ujú. de que, pues es que el hombre, a lo mejor una chica, una chava, o una pareja, pues te ve como proveedor y que pues tú eres el que, como dicen, pues el que resuelve, ¿no? Sí, pues es que más bien, yo creo que nosotros estamos en un conflicto, güey, porque nosotros somos de una generación que le tocó todavía como esa
enseñanza de ser el macho, ¿no? El que tú ve a trabajar y la mujer te tiene que atender y pues bajo ese esquema, ¿no? Al menos mi familia fue como muy tradicional en ese sentido. Mi madre se dedicó al hogar, ¿no? Nos sacó adelante a cuatro hermanos. Mi papá se dedicó a trabajar, ¿no? Y los roles eran como muy definidos a esa usanza, pues, ¿no? De que pues aquí el que manda soy yo y aquí al que le tienes que responder soy yo, ¿no? Entonces, a lo que voy que este conflicto es de que, güey, pues a nosotros nos toca una de dos, seguir con, o sea, seguir con ese esquema o no, ¿no? Romperlo. Entonces, yo creo que al menos esa situación, yo al menos en mi vida personal o en la vida que tuve de pareja, yo siento que sí, o sea, no seguí la misma línea de mis papás, pues, ¿no? Sí. Entonces, eso te pone como en un papel como, ok, pero es que eres macho, no eres macho. O sea, pues güey, define macho, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, es que efectivamente yo creo que sí nos tocó esta etapa en la que, digo, también hablo en mi caso, mi familia, mi papá, pues sí, también fue, ahí lo educaron de tal manera que él tenía que ser llegaba a la casa y era pues, el patrón, ¿verdad? El que le tenían que servir la comida al momento en que llegaba, él tenía que estar caliente, pues él era libre, ¿no? Mi mamá se dedicó a nosotros, a mi hermano y a mí. Ya después ella le metió a trabajar y fíjate, lo que pasó es que mi papá de repente dice, ah, caray, pues mi esposa está trabajando, pues está generando una lanita, pues me conviene, ¿no? O sea, lo vio hasta como algo fue positivo. por conveniencia más que por convicción. Sí, lo notamos que fue más por conveniencia, porque mi papá sí era muy de que no, yo soy aquí el que provee, yo trabajo, yo les doy. Pues fíjate que yo creo que el switch de varias parejas de mi generación se dio así, güey. O sea, porque pues ya el sueldo de uno no solo alcanzaba, güey. Entonces, bien que mal, aunque también la diferencia está en que, por ejemplo, pues yo sí tuve la oportunidad, gracias a mis padres, a tener una educación universitaria. Ahí conocí a la que fue mi esposa, entonces traíamos como esta idea de que pues si estudiamos fue como para desarrollarnos, ¿no? Profesionalmente cada quien, ¿no? Y obviamente como sumar a este proyecto de hacer las cosas y tener una familia, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí ese esquema cambió, ¿no? Entonces nos dio como esa posibilidad pues de ser como libres en ese sentido en las situaciones de la situación profesional y obviamente pues en la vida en pareja, ¿no? Tener las responsabilidades cada quien de aportar lo que tenía que aportar, ¿no? Pero a lo que voy es eso, o sea, el problema está en eso, güey. De que, o sea, ¿qué es ser macho hoy últimamente, no? Porque también, o sea, malos y sí, malos y no. O sea, malos si no eres el proveedor, malos si lloras, porque si no lloras, pues eres tóxico, porque si provees o no provees, entonces, entonces, ¿qué chingados? ¿Quién les entiende? ¿Qué quieren? O sea, para empezar, ¿qué quieren? ¿No? Sí, sí, fíjate que yo creo que depende mucho, yo creo que de la persona con la que te topes, ¿no? Pero sí todavía sigue habiendo como esa duda en toda la sociedad en la que el hombre debe o sea, por ejemplo, creo yo que un hombre todavía siento que es bien visto en algunos puntos, pero también no es tan bien visto que sea el que se quede en la casa a cuidar a los niños y que haga la comida y la chingada. O sea, como que todavía en estos tiempos sí tiene que ser el hombre el que chambea, el que provee, el que sale O sea, yo creo que hasta te dicen que debe haber, o sea, debe existir la figura paterna, pues, ¿no? Porque también, o sea, hay situaciones en donde hay madres solteras que sacan adelante a sus hijos y está chingón, pues, Sí, pero de claro. alguna manera esa ausencia también pesa pues, en la formación del niño, ¿no? No es necesario de que tengan que vivir juntos, ¿no? Sino simplemente tiene que estar Debe haber una relativamente presencia, pues. presente, ¿no? Sí. Pero es que fíjate, o sea, el detalle está en esto y vuelvo a lo mismo del shock que nos toca ahora a nosotros, de lidiar con eso, en que, por ejemplo, pues antes ser macho, güey, era este asunto de pues no llorar, ¿no? No ser débil, no mostrarte sensible a ciertas cosas, ¿no? O sea, aparentar ser fuerte y que no te duele. Entonces, eso bien que mal,
pues nosotros lo tuvimos que aprender a lidiar, a sensibilizarnos, ¿no? A hacernos sensibles, porque pues también no está chido no hacer eso, güey. Sí, ¿Sabes? claro. Por ejemplo, nosotros toda la temporada pasada hablamos de que, pues sí, a lo mejor nosotros no nos rompimos en totalidad porque pues fuimos a terapia, güey. Pero pues antes los papás y los abuelos no iban a terapia, güey, se iban a la cantina, cabrón. Y era la única forma de desahogarse hasta cierto punto. O sea, pero pues obviamente no era el medio ni el lugar, güey, pero era lo que tenían, cabrón. Sí. ¿No? Entonces, dentro de esa cultura y de ahí se viene también muchas malas conductas y malas responsabilidades de nosotros de manera inconsciente y consciente también, ¿no? De cómo nos comportamos, ¿no? O cómo reaccionamos ante el coraje, ante el dolor, ante la frustración, ¿no? Y todo es un ejercicio, todo siempre ha sido como un ejercicio de contención, ¿no? Sí. De que siempre contenemos y pum, llega el punto y explotas y puta, pinche güey, violento. Sí, güey. Pero pues bueno, o sea, no es una situación de tirarnos al piso de que, ay, entiéndanos. No, la neta no. Sino simplemente son como el reflejo de la mala educación que tuvimos. Sí. Sí, ahorita que dijiste lo de la cantina, y es que sí es cierto, ¿eh? O sea, yo sí sabía, pues, de que obviamente nuestros padres o abuelos iban a la cantina y el cantinero, el que está así en la barra limpiando, era el que absorbía todo, ¿no? Y no, pues que ya. Y sus malos consejos, ¿no? El güey, qué vida era y dando malos consejos, güey. Échate otra, ¿no? Le decían. O también, ¿sabes quién? Le hacían muy bien de psicólogos los que buleaban los zapatos, ¿no? Los boleros. O el que corta el pelo, güey. Yo todavía de repente así, cuando ya no tengo al vato que me cortaba el pelo, pero sí al que le tenía confianza de repente era, ¿y ahora qué hiciste? Nah, pues mira, hice esto. O él me platicaba su vida y yo estoy diciéndole, no, güey, es que no hagas eso, ¿no? O sea, la neta, yo creo que han sido o son como los pequeños espacios que uno tiene como para hablar. Es más, fíjate, yo creo que tienes más confianza en platicarle a un desconocido que a tus compas. A veces yo creo que sí, ¿eh? Porque yo creo que porque lo primero que dices, no, pues este güey no me va a juzgar o no me va a escuchar. O nada más me va a dar el avión y ya. Yo nada más lo que necesito es que me escuchen. Sí. Pues es que sacar lo que uno trae. Pero sí es cierto eso, ¿eh? O sea, lamentablemente a veces una persona ajena a nuestra vida es la que de repente con el que primero que soltamos todo, ¿no? Sí. Y sí debería de ser como el ejercicio que estamos haciendo ahorita de platicar, de soltar y de decir lo que nos está sucediendo, lo que sentimos, que efectivamente no está mal. Yo creo que hoy en día, bueno, nunca debió ser así, ¿no? Pero yo creo que hoy en día no está mal que uno como hombre pues exprese sus sentimientos, que llore, que de repente el día que le duele algo, que lo lastimaron, pues es normal. Pues mira, yo creo que al final del día, si queremos tener como este punto de reflexión, o sea, tenía sus cosas malas, el ser como eran los jefes antes, ¿no? Uh-huh. Pero también tenía sus cosas buenas, pues, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, hasta cierto punto había más disciplina, había como más modelos de hacer como de generar modelos de conducta de cierta forma, ¿no? Uh-huh. Obviamente no todos, o sea, no todo era positivo, pero pues de alguna manera nosotros dos somos producto y no nada más nosotros dos, hay una mayoría responsable y consciente allá afuera que pues somos hijos de esa generación, güey. O sea, bien que malo nos hizo un bien, por así decirlo, güey, ¿no? Es que sí fue, yo creo que un tipo de orientación y educación que sí nos ayudó, porque yo en lo personal creo que si mi papá no hubiera sido tan estricto, pues no, a lo mejor yo no estaría hoy aquí, no sé dónde andaría, ¿no? Pero sí ayuda ese tipo de educación. Y por ejemplo, mi papá cuando me platicaba, y son cosas que de repente analizas y entiendes, pero mi papá, su abuelo, yo no conocía a mi abuelo, a su papá de él, pero fue extremadamente estricto con él, o sea, fue muy duro. Entonces yo creo que muchas veces mi papá como que soltó todo lo que traía de carga de su papá, uh-huh, pues con mi carnal y conmigo. Sí. Pero aprendimos, o sea, a nosotros sí nos tocó pues de que nos madreaban y de que nos decían y que... Y eso, por ejemplo... O sea, y no te ponías a llorar como un niño. Bueno, es a lo que voy, güey. Es a lo que voy. O sea, te dejó una herida así profunda que tú digas que tengas que creas que tengas que sanar o que digas, no mames, es que lo que me dijo, o sea, te dejó una herida, güey. No, o sea, ¿sabes qué creo? Que digo, al final de cuentas creo que termina uno agradeciendo esos comportamientos porque efectivamente te forjaron y te formaron. Yo a veces me comparo mucho yo como papá y a mi papá como eso de papá.
Y de repente digo, chale, pues yo soy un papá barco. Porque yo con mis hijos, pues sí soy así bien bonachón y sí les doy permisos y cosas, ¿no? Pero porque, por ejemplo, en mi caso, mi educación se basó mucho en no tanto, a mí no me dieron tantas libertades. Y eso a mí a lo mejor iba a salir la primera herida, ¿no? O sea, para mí la libertad es algo muy valioso y yo no la tuve tanto en mi infancia y mi adolescencia porque mi jefe, pues, me tenía ahí a raya. Y yo con mis hijos, yo sí quisiera que ellos fueran más libres y que aprendieran, pues, de afuera, no tanto de lo que no les hice. Ajá. Pero sí se terminó, yo creo que uno agradeciendo ese tipo de educación porque aprendiste algo. Y de algo también, ¿cómo te diré? O sea, puedes agarrar ese ejemplo para aplicarlo o no aplicarlo en tus hijos. Yo, por ejemplo, hay cosas de mi jefe que digo, no, pues esto sí, la neta, no lo voy a aplicar con mis hijos, pero hay cosas que sí. Pero, por ejemplo, eso ahora te genera un conflicto, güey. O sea, realmente te está generando un conflicto en que, por ejemplo, pues no eres el papá duro, y ahora eres el papá sensible. ¿No te genera una confusión a eso? No. Fíjate que en su momento, cuando yo estaba con la mamá de mis hijos, sí hubo detallitos porque sí me pedían ser más estricto. Pero yo veía que esa parte de ser estricto se cumplía con su mamá, porque su mamá era, pues, bien dura. Entonces yo más bien era como el que medio trataba de suavizar las cosas, porque yo sí veía que sí se podía generar más bien de parte de ella hacia ellos un trauma, pues, una situación de violencia ahí medio fea. Entonces yo trataba medio de equilibrar ahí ese asunto. Y creo que eso fue lo que me ayudó, el que con mi papá fuera muy duro conmigo para yo ser sensible con mis hijos. Entonces ahí equilibrar esa parte. Fíjate y a mí no me generó como un... O sea, ajá, por ejemplo, yo ahorita ya de adulto, pues no estoy como de, es que todavía me acuerdo de mi jefe, no manches, y nunca me ha pedido perdón. Pues no, pues la neta no. O sea. Fíjate que, o sea, te lo pregunto porque yo, por ejemplo, pues más bien a mí me sirvió como de ejemplo del no ser como él. Y no es que haya sido o que lo vea como, ay, no, fue terrible, ¿no? O sea, simplemente no replicar lo que él hizo, ¿no? O no ser como él, o no tener las conductas de mi abuelo. O sea, mi abuelo andaba literal, güey. O sea, yo creo que tengo tíos sin reconocer, güey, pero así, pero pues de rancho, güey, de que, o sea, mi abuelo se desaparecía meses, güey. Y de repente ya llegaba como si nada y llegaba nomás a hacerle un chamaco a mi abuela y se volvía a ir, güey. ¿No? Es que sí. Entonces, ponle, pues mi jefe tampoco es que haya sido así. Hasta donde yo sé. No han venido a reclamar la herencia todavía. Y ahorita, primo, carnal. A lo que voy es de que no nada más en la situación como con mis hijos, güey, sino como en general, sí, yo traté como de no. O sea, yo creo que ha sido el mayor trabajo que me ha costado desde que tengo como esta intención de conciencia responsable de ser como soy y todo eso. O sea, porque yo te puedo hablar de varias etapas de mi vida, ¿no? Pues yo antes era joven y estúpido, güey, ¿no? Y hacía pendejadas, güey. Y simplemente reaccionaba y simplemente estaba como en modo supervivencia y me dejaba llevar, ¿no? Entonces, de alguna manera analizando eso, pues sí, güey, era una reacción completamente a esa confusión de encontrar esta identidad o este carácter y todo esto, ¿no? Entonces, creo que a mí lo que me ayudó o yo he pregonado en ese sentido es de que la figura de mi papá, creo que lo bueno se me queda. Es una persona muy responsable, fue siempre muy responsable y me sacó adelante a todos nosotros. Uh-huh. Nunca nos faltó nada en ese sentido. Y siempre eso sí me quedó impreso, ¿no? No importa las circunstancias en que te encuentres, pero tienes que ir a trabajar, cabrón. Sí. Y tienes que responder, güey. Y tienes que hacer, güey. ¿Sabes? Entonces, de alguna manera, lo bueno queda, lo malo lo hice a un lado y pues me ha ayudado, ¿no? Me ha ayudado, sí. me ha ayudado. Tengo una relación chida con él. Hubo un tiempo en el que sí nos llevábamos muy mal. Fíjate que yo, por ejemplo, en mi adolescencia, parte de mi adolescencia y juventud, postadolescencia. La rebeldía. Pues yo tenía problemas con la autoridad, güey. Cañón, o sea, yo todo lo que tenía que ver con autoridad, yo tenía problema, güey, ¿no? Y pues realmente era un problema con mi papá, realmente, güey. Porque mi papá era súper estricto, güey. Súper estricto, ¿no? Entonces,
Eh, Después de un tiempo lo reconocí, ¿no? Y supe que pues el problema era ese, güey, ¿no? De que yo no reconocía su presencia. Sí, pues chocábamos, ¿no? Y yo chocaba con todo el mundo, güey. Con los profesores, con la policía, con todo lo que representaba autoridad. Yo tenía problema. O sea, yo llegaba. ¿No te gustaba que te mandaran o que te dieran una orden? Sí, o sea, era medio punk. Yo era medio punk, era medio. ¿Quién eres para decirme? Desmadroso, era medio anarquista en ese sentido. Y y pues bueno, ya ahorita ya lo veo con filosofía, ¿no? Pero antes yo sí era, pues sí era, no era como muy consciente de las cosas, pues, ¿no? Y por ejemplo, ahora lo veo con mis hijos, en que yo no sé si de manera inconsciente o por la forma en que hemos llevado las cosas con ellos, porque siempre está la maldición de la jefa, ¿no? De que, no, hombre, con este o con ella vas a pagar todo lo que hiciste. Karma, y tú, sí. Y yo la verdad digo, afortunadamente creo que hay una buena comunicación. No he tenido alguna situación, algo que lo que yo ya a su edad, no mames. Yo estoy así de, no sé, digo, algo bueno hemos de estar haciendo bien, ¿no? Para que esto sea así y siga siendo así. Y yo creo que principalmente, al menos, digo, a veces yo también soy medio barco en cierto sentido, pero creo que yo he hecho algo que mi papá nunca tuvo conmigo, güey, que yo he tenido como más apertura. Ok, sí, como más libertad. Pues no tanto libertad, sino más apertura con ellos a mostrarme. Ellos me han visto débil, me han visto llorar, me han visto, me han visto en mis buenos ratos, en mis malos, ¿no? Entonces creo que la sensibilidad de mostrar esa parte me ha ayudado a acercarme a ellos de una manera como muy diferente y completamente diferente a la que yo tengo con mi papá, güey. ¿Sabes? Sí. Es que, ¿sabes qué? Ahorita que dices eso se me hace bien interesante porque antes yo creo que, no sé si a ti o a ustedes simios, si por ejemplo su figura paterna era como, no manches, es que mi papá, güey, o sea, casi que le tengo que pedir permiso para hablarle, güey, porque pues es mi papá, güey. Y ahorita, por ejemplo, nuestros hijos, pues no, o sea, ya te hablan hasta como un tono más de camaradería, ¿no? Y está muy padre. Bueno, al menos yo acepto más esa onda. O sea, yo no, a mí no me gustaría haberme convertido en un papá autoritario, más al contrario. O sea, precisamente por el tema de la confianza, ser más, estar a su nivel, pues, para poder platicar bien de lo que ellos sienten, de lo que ellos le están viviendo. Y eso yo creo que es lo más sano. Y ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente este tema porque empezamos hablando de más o menos como de esta onda de los machos. Sí, por ejemplo, ¿tú crees que esta onda de sensibilizar a los hombres, a las masculinidades, etcétera, si ya ha erradicado un poquito el tema del machismo o todavía no? No, güey, no. O sea, yo creo que también eso a veces se da por instinto, ¿sabes? Y hay muchas maneras de mostrar el machismo, o sea, con la pareja o de manera hasta sí, con los amigos, güey, sí. ¿No? Por ejemplo, con los amigos, esta onda de yo prendo el carbón. No, la sexualidad tan solo, güey. Okay, la sí. sexualidad, güey, de que sí. Oye, ya, ¿cuántas llevas? O ya, ¿sabes? O sea, como si fuera una competencia. Ajá. Esa onda de yo tengo una lista de cuántas me he echado, o de que, ay, ¿quién la tiene más grande? O sea, güey, esos son... Güey, la neta es machismo, güey. Sí. Machismo entre machos, güey. Claro. No, de ese güey la tiene chiquita, güey, o cosas así, güey. Sí, el buleador, ¿no? Que güey, o sea, eso es machismo también entre machos, güey. Y eso no está chido, sí. ¿No? Y también lo vivimos, o sea, y era normalizado, ¿no? Porque era como que, ay, pues te cuidabas, güey. Y fíjate que a partir de eso, o de esas situaciones, o de esas malas experiencias y va sobre lo mismo, güey. O sea, ¿por qué habemos tantos hombres resentidos o heridos, güey, o vacíos, güey? Pues porque obviamente no tuvimos como esa figura paterna ideal, güey. La neta, güey. No todos. A lo mejor hay gente que sí, pero que no te habló de sexualidad o no te habló de esas cosas o no te habló, ¿sabes? Y eso lo aprendiste en la calle o con los amigos, los compas, o en la escuela, güey, o con la mala información películas que había entre ahí, o las pinches películas, ¿no? Pero el detalle era ese. O sea, imagínate en esa situación de educación sexual, güey, de que pues, estás con los compas y tú todo natural y de repente no sale el güey que ese güey la tiene chiquita y
ya le rompiste su madre, güey. Toda su vida va a andar pensando que es pito chico, güey. Sí, Y es una situación que lo va a bloquear, güey. Claro. ¿No? Lo va a bloquear, ¿no? Sí. En la situación de pareja también por eso se dan muchas situaciones de inseguridades, güey. Porque los celos, güey, es un reflejo del machismo también, ¿no? También la inseguridad que te da eso, ¿no? Y a veces uno no la tiene. A veces hasta los mismos amigos o familiares de que, oye, como que ella es muy coqueta, ¿no? Oye, mira cómo le habla a él. Y tú estás ahí de, ay, sí es cierto, Sí, güey. Tú estás todo pendejo enamorado, güey. No te vale madre, güey. Ella tiene la libertad de hablar con quien sea. Pero no mames, yo la vi allá. Y se comportó así, verga, güey, sí. O de que te dicen, esa morra ya nos la echamos todos y que ya pasó por todos y tú, verga. Y es una situación de manera inconsciente y prudente también, güey, de hacer las cosas y de ser machista, güey. Sí. Yo creo que deberíamos hacer un análisis profundo de decir, güey, o sea, somos víctimas del propio machismo, güey, y nosotros no lo evidenciamos, o sea, simplemente lo soportamos y crecimos con eso. Lo normalizamos a tal grado de que mucha gente adulta, de repente tenemos muchos problemas que resolver con ese tema, güey. Cuando pudiéndolo verlo hablar bien, ¿no? Pues no se dio. Y entramos otra vez a lo que dije hace rato. O sea, somos una generación que lidió con ese conflicto, güey. Sí. Fíjate que o sea, esta onda del machismo, aunque uno de repente diga, yo ya no soy, porque mira que yo ya soy más sencillo, yo ya, no sé, cuando tengo chava, yo sí le doy permiso de salir con sus amigos y no, ya no me agüito. Pero siempre hay como una espinita ahí adentro, o al menos bajo mi experiencia, siempre sí hay como detallitos que te influyen externos, así como dices, ¿no? O sea, si alguien de repente te da un comentario, ¿sabes qué? Vi a tu chava el otro día en la plaza. ¿Con quién? No, pues con un chavo. Y dices, ya vale. O sea, te empiezas a generar cosas en la cabeza que ni siquiera pueden ser la verdad, ¿no? Pues pero sí, ahí empiezas a... Haces una peliculota. Haces una peliculota de cosas que ni siquiera son... Pero todo surge precisamente de la inseguridad que surge a raíz del machismo. Obviamente, yo creo que todos somos incompletos hasta cierto punto, hombres y mujeres, porque no tuvimos como la formación así ideal y perfecta, ¿no? Obviamente quien la tiene o la tuvo, pues qué chido, ¿no? Sí. Han de ser pocas entre muchas, ¿no? Pero pues sí. Yo creo que también en ese sentido se trata la vida, güey, de ir creciendo y irte dando cuenta de esas cosas, ¿no? Malo es que te quedes clavado con esas situaciones y que de ahí no pases y que no avances, ¿no? Y que te trabes en eso. Obviamente, ante estas situaciones, lo que hay que hacer siempre es, pues, pedir ayuda, ¿no? O acercarte con la gente que te pueda ayudar o no. Pero sí es bien complicado a veces lidiar, por ejemplo, ahora con estas nuevas intenciones o nuevas formas de llamar las cosas, por así decirlo. Y más en ese tema de masculinidad, en donde cuando tienes una masculinidad consciente o responsable, también es mal visto, güey. O sea, o sea, malo porque lloras, malo porque no lloras. Lo que decías al principio. Sí, o sea, pues quién las entiende o quién entiende la sociedad. Exactamente. Pero yo creo, o al menos yo he aprendido mucho yo, por ejemplo, en la soledad he aprendido muchas cosas o he entendido mucho, sobre todo de mí mismo, ¿no? Y de repente en la soledad, rompiéndome en llanto o sintiendo de repente depresión, ansiedad, he entendido que no es necesario, por ejemplo, o más bien nadie alrededor mío va a venir a decirme cómo debo vivir mi vida, ¿no? Claro. Y yo lo tengo que ir aprendiendo a base de las experiencias que voy viviendo, pues, con el paso de los días. Pero, por ejemplo, el otro día vi un material, se me hizo interesante, que fue que, por ejemplo, un hombre es valorado de acuerdo a lo que provee. Y se me hace como que chale, o sea, yo creo que no, güey. O sea, no está chido eso, güey. Sí, o sea, ahí sí, no es. Sí, ándale, ahí no es, güey. Sí, no abusados. O sea, sí está muy padre a lo mejor si te educaron a ti ser un caballeroso y tú proveer y tú dar porque a ti te nace y todo. Adelante, pues qué chingo, si a ti te nace, vas, güey. Incluso hay muchos casos de hombres que, por ejemplo, se casan con una chica que tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos y él se hace cargo porque le nace y qué chingón. O sea, la neta, mis respetos. Pero ya cuando a lo mejor la sociedad te lo está imponiendo, ahí es donde tienes que abrir, yo creo que bien los ojos y analizar bien qué es lo que primero tú quieres, güey, qué es lo que tú necesitas para tu vida y después ver qué es lo que tú puedes ofrecerle a los demás. Es que
El detalle está siempre en querer cuadrar como en ese rectángulo de espacio del sistema, pues, ¿no? Es que las cosas tienen que ser así, es que hay que ponerle, las cosas se llaman así, ¿sabes? Cuando a final de cuentas, pues uno trae el guión de su propia película, güey, ¿no? ¿En qué sentido? Uno la vive, uno la escribe, le borra y le pone, chin, la cagué, bueno, esto se me olvidó, bueno, lo vuelvo a hacer, ¿no? No sé, Sí. o sea, porque si obviamente vivimos ante, digamos, el modelo de lo que te dicen o de lo que tiene que ser, pues no manches. Yo creo que por eso siguen los problemas que hay siempre, ¿no? Pues sí. El machismo, el feminismo, ¿no? Y lo que conlleva la lucha entre qué es correcto, qué no es incorrecto. Yo estoy bien, tú estás mal. Yo lo que digo es lo correcto, tú lo que dices no. O sea, yo creo que más bien la lucha empieza desde la situación individual, ¿no? Y de lo individual obviamente se da lo colectivo, ¿en qué sentido lo planteo así? En que si yo no tengo ningún problema con los demás y en el sentido de hacer que su vida sea así o modificarla, afectarla, güey, pues no debo de tener ningún problema al respecto, ¿no? Yo hago lo que yo tengo que hacer. Pero si queremos moldearnos, acomodarnos a lo que dice la tía, a lo que dice el sistema, a lo que dice la ideología, a lo que dice, pues bueno, tratar de acomodarnos en todo no vamos a caber. Sí. O sea, Yo creo que eso es un hecho, esto que dicen que nunca le vas a dar gusto a nadie, güey. O sea, nunca le vas a dar gusto a nadie y a veces ni a ti mismo, ¿no? Que tú eres el principal persona que le tienes que dar gusto a ti mismo. y yo creo que tú vas a ser el propio reflejo de lo bueno y malo, ¿sabes? Si tú eres una mala persona, pues, güey, vas a ser un ojete siempre, güey. Sí, te va a ir claro, mal o lo pues, que tú quieras. y la gente se va a apartar, güey. Y si eres bueno, no es que lo pregones ni que digas yo soy bueno, no. O sea, las cosas se van a dar, ¿no? Y las cosas se dan porque se tienen que dar, porque así, a final del día tú estás haciendo las cosas de manera relativamente correcta, ¿no? Yo creo que aquí, como para ir redondeando lo que estamos hablando es, o sea, esta nueva masculinidad de que el ser sensible nos quita el hecho de ser hombres o esa etiqueta de hombre. ¿Sí o no? Pues no, yo creo que no. O sea, y obviamente no. O sea, porque yo creo que primero somos humanos, somos seres humanos y como humanos pues sentimos y como sentimos pues expresamos. O sea, llorar es una manera de expresar, ya porque puedes llorar de felicidad o de tristeza, no de dolor. Y es lo más natural, güey. ¿Por qué? Porque eres pues sí, o sea, como lo digo, eres un ser humano y tienes el derecho para poderlo hacer. Ahora bien, si la otra persona te juzga, ya sea un camarada, un familiar o una pareja, por algo que tú estás expresando, pues no está chido. O sea, yo creo que, o sea, uno está bien en expresar las cosas porque tienes esa libertad, mientras no afectes a los demás, ¿no? Pero si las otras personas o el entorno se burla de ti o te lo juzga o te lo reprocha o algo, pues entonces el entorno no ha avanzado, güey. Yo he entendido mucho, digo, hace rato que lo comenté a través de o sea, en la soledad me he entendido mucho a mí y eso a lo mejor les puede servir de ejercicio a ustedes, simios, que no está malo estar solo, güey, porque es el espacio perfecto para que tú te conozcas y sepas qué es lo que quieres. Y ahí es donde te vas a dar cuenta si necesitas ir a terapia, si necesitas pareja o si no necesitas pareja, si estás bien en tu chamba, no estás bien en tu chamba. O sea, ese espacio contigo mismo lo tienes que valorar a tal grado que es como bueno, hace rato que lo decía, el tema de la libertad, por ejemplo, es algo que yo descubrí que es algo muy valioso para mí. O sea, por ejemplo, yo cuando tengo pareja, el tema de la libertad es algo muy valioso. Y si me empiezan a cuestionar, ¿y con quién sabes? ¿Y con quién? O sea, ahí me voy yo para abajo. Y entonces, cuando estás tú solo, te das cuenta de tu libertad que tienes y es tan valiosa. ¿Por qué? Porque es tu tiempo que puedes aprovechar para lo que tú necesites para salir adelante. Entonces, esa parte de la masculinidad creo que es muy valiosa porque es donde te haces más sensible, donde te empiezas a entender y donde también te empieza a valer gorro lo que te empieza a decir la gente o que opinen la demás gente. Incluso, no sé, una chica con la que salgas o conozcas a alguien y de repente, ay, no, pues es que eres bien sensible, ay, deberías de ser así. Pues adiós, pues así soy yo y ya, ¿no? Así soy, ¿qué? Sí. Acabas de romper todo lo que acabamos de hablar, güey. No te creas. No, yo creo que, o sea, yo creo que el ser sensible, como dices, o el tener esa sensibilidad no hablemos como en este término
términos soft, sino más bien yo creo que también es un sentido de ser responsable, ¿sabes, güey? Claro, o sea, de tú hacerte responsable, güey. O sea, de no echarle la culpa a las heridas de la infancia, güey. De no echarle la culpa a la pareja, güey. De no echarle la culpa al sistema como tal, güey. O sea, es neta asumir, decir, a ver, güey. A ver, si yo estoy siendo celoso, ¿por qué? A ver, ¿sabes? O sea, no, o sea, es llegar como ese... Yo creo que la nueva masculinidad se plantea en este punto de que tienes que ser responsable de las cosas, güey. No echarle la culpa a los demás. Sí. De que, ay, pues es que me siento mal. No, o sea, ¿por qué te sientes mal? Tú, o sea, ¿dónde viste el punto que te llevó a esto? O sea, también sí nos falta ser un poquito más introspectivos y entender las cosas, decir, güey, o sea, no porque el hecho que me digan que así tienen que ser las cosas, así van a ser. Sí, Si tú sigues esa línea, pues obviamente así te va a pasar, ¿no? Pero yo siento que hace falta eso, o que más bien la masculinidad se muestra en eso, en la responsabilidad de ser, de no echarle la culpa a los demás. Y obviamente a lo mejor es una nueva faceta de ser el macho fuerte, pues, ¿no? Y no es que te hagas el fuerte, güey. O sea, ser responsable no es hacerte el fuerte, güey. Es simplemente lidiar con lo que te toca, güey. Claro, güey. Sí. O sea, agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Fíjate que ahorita que dices eso, a lo mejor, bueno, no sé si entre o no. Pero, por ejemplo, últimamente yo he escuchado que, por ejemplo, a las mujeres les atrae más un hombre precisamente que es responsable y que se hace cargo de lo que le toca, güey. O sea, no tanto el, como veníamos diciendo, el macho, el que gana lana, el que tiene un puesto alto, el ponchado. No, sino como, por ejemplo, un papá responsable y un papá que se hace presente. Eso ¿no? Yo he visto que, que les gustan a las chicuelas, ¿no? Pero, o sea, digo, no es que a todas, ¿eh? Pero es el tema de hacerse uno responsable, ¿no? O sea, si por ejemplo tú tienes hijos, te separaste, pero te haces presente en la vida de tus hijos, es algo muy bonito y es algo muy bueno y que te da ese plus porque efectivamente estás mostrándole a la gente o a la sociedad o si tú quieres andar con una chica o algo, pues de que te estás haciendo responsable, ¿no? Y que también priorizas cosas. O sea, porque también una persona que anda por la vida sin priorizar, sin dar ese valor a lo que necesita, pues no vale. ¿Cuáles serían como los puntos así de que podríamos decir vamos a poner qué te gusta? 3. A ver. Del macho, digamos como el arquetipo del macho de antes. Ajá. Y el nuevo macho de hoy, güey. ¿Cuáles serían tus 3 y tus 3? Pues mira, yo creo que antes, pues el macho era el que tomaba las riendas del hogar. Pero, o sea, de una manera autoritaria, ¿no? Sí, aquí se hace lo que yo digo. Pues tenía que trabajar sí o sí, pero también, ¿sabes qué? Creo que el tema de los vicios era muy marcado antes en el machismo. O sea, el macho se le permitía tomar y emborracharse y cuando una mujer, pues se le... Paréntesis ahí, güey, antes de que digas tu otro punto. Más bien, antes de que se me vaya la idea, güey, porque si no se me va a ir el pedo. Más bien, güey, o sea... Yo creo que esa situación del macho, porque era muy típico del macho, de pues sí, los vicios, pero yo siento que, y no es justificación, pero realmente era para tapar todo aquello que no soltaban, güey. Sí, exactamente. O sea, pues ahí tenemos el pinche ejemplo, Pedro Infante, Jorge Negrete y así. O sea, esos güeyes se peleaban con la morra, güey, y a la cantina, güey. Tenían pedos con un vato y a la cantina, güey. Tenían pedos con la jefa, o los mandaba la jefa, a la cantina, güey. La jefa y la cantina. O sea, realmente el vicio era un parchecillo, güey. Un espacio para ellos era poder un parche, expresar. Güey. Era un parche. Ahí estaba la herida, güey. Y literalmente era para pues lidiarla en el inconsciente, ¿no? De que ya se me olvidó. Como nuevo. Ya, ahí fue. Ya, la curabas y era una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad porque ya se te olvidó, güey. Sí, güey, ¿no? Exactamente, güey. Pero yo siento que más bien la situación de los vicios en este punto era un parche, güey. O sea, era un escape de todo aquello que no se hablaba, de todo aquello que no se trabajaba, no se platicaba, no se solucionaba. En las parejas actualmente también se da, o sea, llega un punto donde no lo hablas. Cada quien en su rollo, cada quien en su desmadre y de repente pues ya se contentan, pero no lo hablan. Sí. Sí. Sí, mira, por ejemplo, mi jefe, bueno, ya lo voy a balconar un poquito. Pero por ejemplo, mi jefe es médico, ya jubilado, pero es urgenciólogo. Uh-huh. Y pues trabajando en urgencias, pues le tocó ver un chingo de cosas bien fuertes.
Y nadie en la familia, pues decidimos seguir como con esta onda de la medicina porque pues, no nos gustaba. Yo sí recuerdo que él llegaba de repente, pues muy apasionado y nos platicaba, nah, es que hoy atendí unos quemados, güey. Hoy atendí un vato que le explotó, no sé qué más, y le voló el brazo y le tuve que. Y nosotros, güey, no, o sea, pues cuando íbamos a ser médicos, mi carnal y yo, o sea, al contrario. Pero yo creo que mi papá se fue como diciendo, pues es que aquí ni me pelan. Entonces se refugiaba en la bebida. A la cantina, güey. Sí, o sea, fuera. Sí. Y mi papá, mira, por ejemplo, algo bien padre de mi jefe. Mi jefe habla hasta por los codos y tiene una facilidad increíble de hacer amistades. Entonces, por ejemplo, algo que, por ejemplo, no nos enseñó mi carnal y a mí es hacer cosas en el lugar. O sea, mi carnal y yo cambiar un foco, sí, un güey, cable, somos malos para todo. Pero era porque mi carnal. Tú no eres macho, perro. Sí, no soy macho, cabrón. Entonces, porque el tema fue que mi jefe, gracias a que siempre hizo amigos, tenía a su amigo el eléctrico, tenía a su amigo el carpintero, el jardinero. Sí. Entonces les hablaba, era el pretexto del jefe para ponerse a pistear, güey. Sí, y le hacían cosas en la casa. Ajá. Entonces, pues era inteligente. Pues necesitaba alguien con quien hablar, güey. Y eran los únicos que le hacían caso. Sí, mi carnal y yo, pues estábamos en nuestra onda. Mi jefa, pues no le seguía el juego, pues claro que no. Entonces era su manera de expresarse, güey. Pues no, es que no tenía dónde, güey. No tenía dónde sacar todo eso, güey. Sí. Y yo creo que todo el mundo lo hemos hecho. Y pues no está mal, güey. Compras amigos con la bebida. Fíjate que ahorita que dices eso de que no, de que no podían poner un foco, un socket o taladrar, güey, poner un cortinero, güey. Ándale, un mix cortinos. Nomás no lo puedes hacer y te hacen sentir débil, güey. ¿Qué pedo? Güey, pues no tengo esa habilidad, güey. Tengo otras habilidades, güey. Las morras te decían, pues es que eso no puedes hacerlo. Eso sí lo hacía mi papá. Oh, qué la. No, y se sentía bien gacho que me tenía que. Yo aprendí, o sea, sí hice de repente varias cosas que tuve que aprender. Pero sí se siente feo que te lo digan. Sí. Güey. Y eso es de machos, güey, que te duela, güey. Sí, te hacen sentir mal, güey. Pues es lo mismo que decíamos de la mala onda de cuando estábamos morrillos y te hacen sentir mal por pendejadas. O sea, ajá. Pero pues realmente son debilidades psicológicas más que físicas, güey. Porque sí podríamos tener la oportunidad de hacerlo, güey, pero pues no estás acostumbrado a hacerlo, güey, ¿no? Sí, güey, pues no lo aprendiste, nunca te lo enseñaron. No hubo alguien que te guiara, güey. Pues cómo. Exacto. No por el ser hombre, güey, vas a poder taladrar y poner un cortinero, güey. Sí, poner un excusado, güey. No, sí, cabrón, güey. No, güey. Está cabrón. Sí, güey. No, está cabrón. Bueno, a ver, sigue con los 3 puntos, güey. Y 3 puntos, digamos, para el macho actual, pues yo creo que sí tiene que seguir yendo como por esta onda de seguir siendo proveedor, pero porque ya le nace, no por obligación, sino porque ya le nace el tema de ser papá, pero papá presente, güey. O sea, porque hay... Más bien, el macho antiguo era el papá que se iba por los cigarros, güey. Le vale madre, güey. Bueno, ok. Pero, por ejemplo, ¿quién no es papá, güey? ¿Quién no es papá? Tampoco es quien no es papá, no es macho. Tampoco. No. Por ejemplo, quien no es papá, a lo mejor... gira como en la onda de quizás de su físico, que va al gimnasio, que se mantiene. Ay, es que es otro pedo también eso, güey. O sea, un hombre no tiene que estar tan bien marcado, güey. Sí, o sea, y no es justificación. O sea, sí, el punto es, o sea, al final del día cada quien decide cómo llevar su vida, güey. Sí, pues claro. Vida feed o no feed, lo que tú quieras. Pero también no es, o sea, porque también es un estereotipo del macho, güey. Sí, que el mamado. O sea, las películas de Estados Unidos o el estereotipo que te dan del macho, güey, un bigote, güey, un fornido, güey. O sea, dices, güey, son estereotipos, güey. ¿Sí? Así como nosotros nos venden el estereotipo de la mujer perfecta, ¿no? 90, sí. 60, 90 y esas ondas. O sea, pues, bueno, estamos en las mismas condiciones todos, ¿no? Y eso no te hace ni menos mujer el hecho de que no tengas esa figura, ni a nosotros nos hace menos hombres el hecho de que no tengamos pinches bolas sí, por todos lados. Y la condición física de correr un maratón, güey. Pues no, güey, nunca, güey. No, pues para eso se prepara, güey. No naces tampoco sabiendo hacer eso, güey, ¿no? Aparte, también no todos tienen la misma resistencia física, güey. Sí, o sea. Y pasa, por ejemplo, también bien. Yo creo que uno de los problemas, no más bien problemas, sino más bien
situaciones que se relacionen con el ser macho, güey, es la sexualidad, güey. O sea, de plano, güey. O sea, sí. el cuánto aguantas, el cuánto esto. O sea, güey, no mames, eres humano, güey, también, güey. También te cansas y también hay días que puedes, hay días que no, güey. No sé, güey. O sea, al final del día también tiene que ver con una situación natural del ser, güey. Sí. Pero el estereotipo del ser macho es que el macho tiene que, güey, no manches. Es cumplidor. Y el pedo es que, aunque no lo sepan, yo creo que es de los temas que más nos acomplejan a los hombres, la situación sexual. Yo creo que sí. Y Sí. no lo hablamos y no lo decimos. Sí, por miedo a que te traigan de ahí, güey. Te traigan de ahí, güey. Sí, o sea, exactamente, es como de que tratar de aparentar siempre el decir, no, yo estoy bien, güey. Pues no siempre es todo bien, cabrón. Sí. A veces te puede ir bien, a veces, pues la neta, ¿no? Y, Sí. y tiene que ver mucho, como dices, güey, pues, tu estado de salud, tu mentalidad, tu motivación, ¿no? O sea, todo eso. Fíjate que influye. ahorita acabo de ver una, como ejemplo, estoy viendo una serie que se llama DTF, está en HBO Max. Apenas va empezando, van como 3 capítulos. Y entre la historia que ahorita lleva, es la historia de 2 amigos, güey, o 2 personas que se conocen de recién ya siendo adultos y se empiezan a contar sus problemas. Y entre ellos, no se las voy a spoilear completamente, pero uno de los problemas de ellos con su mujer, por ejemplo, que le platica al otro vato, es de que, güey, es que mi morra trabaja en esto y pues de repente pues trae este uniforme y esto y la neta cuando estoy en el acto me acuerdo de ella cuando trae ese uniforme, güey, y se me baja el pedo. O sea, estamos en pleno acá y de repente nomás la veo y me acuerdo cuando trae el uniforme puesto y pum, güey. Y, güey, es una situación obviamente psicológica, güey, pero pues también es de motivación. O sea, de hecho también la situación de los hombres es completamente mental y psicológica, güey. Sí. O sea, es de que no es de que nada más le hagas ¡pim! Y se levanta, güey. No, Pues güey, no, necesitas güey, tiene tener que un pinche acá performance. Sí, también. Para que güey. funcione, güey, porque no nada más es como que órale, pum, y Sí, ya, como güey. soldadito firme. Sí, güey, no mames, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto, está muy padre ese ejemplo. Vean, si pueden, vean la serie, está muy padre. Pero es una situación que pasa, güey, acontece y no se habla, güey. Sí, ¿no? No se habla. Y a veces la situación de que, nah, pues ese güey ya no puede, ese güey ya no sé. Güey, no mames, entiéndelo, cabrón. Sí, o sea, pues, pues ya hasta enfermedad puede ser, ¿no? Exacto. Y efectivamente no lo hablas porque pues te van a echar carrilla, güey. En lugar de... Y también uno que en lugar de trabajar, en lugar de ayudar, también sí, echan que carrilla. estaría chido hacer la indagación de cuánto, o sea, entre urólogos o sexólogos, cuántos pacientes tienen hombres, güey. No, fíjate que ha de estar interesante, ¿verdad? O sea, sí han de tener jale, güey, esos güey. Pues entre sí, no sé, güey, por No. pena o no, porque también la situación del hombre ir, güey. O sea, ¿cuántas veces has ido tú, güey? No, yo nunca, pero... ¿Ves, cabrón? Pues sí, güey. Sí, güey. O sea, es una situación neta que, güey, hasta es una situación de salud pública, cabrón. Así de fácil, güey. Sí. Entonces o sea, a ese punto vamos, güey, de que no estamos confiados y no estamos como, o digamos, naturalmente, inmersos en esa situación de ir, güey, o de tratarte, cabrón, ¿no? Sí. Porque quizás si puedas o no tener un problema, no sé, o sea, pero la situación es esa, güey. Sí. Para ser macho también, o sea, pues hay que dejar de tener ese estereotipo de macho, güey. Sí, claro. Ándale, eso, más bien, ándale, eso te hace digo, no más ni menos hombre, te hace un buen hombre si no te conviertes en ese tipo de personas que estás ahí nada más criticando, que estás echando carrilla, que te sientes don vergas. Vergas. Sí, no, pues no. O sea, las cosas yo creo que ya han cambiado bastante. Han cambiado para bien porque ya se nota a lo mejor un poquito más de equidad entre hombres y mujeres. Todavía sigue habiendo esta onda de que mujeres critican a hombres criticamos a las mujeres, porque las mujeres deben de ser así, así, asá, porque los hombres debemos ser así, así, asá. Yo creo que todavía tenemos que ser como más respetuosos, más empáticos. Yo creo que es lo que nos hace falta todavía, mucha más empatía. Ponernos en los zapatos de los camaradas, de los amigos, de los familiares o de las mismas mujeres para entender cuál es su sufrimiento, desde dónde nacen sus heridas también y no criticar, güey. Sí, yo creo que todo está en que, y vuelvo a lo que comenté hace rato, de que todo va también desde la situación individual y luego a lo colectivo, ¿no? Entonces, yo creo que antes de que te cataloguen como macho o no macho o así, creo que te tienes que conocer tú primero, cabrón. Porque hombre que no se conoce,
termina siendo dominado por los demás, güey. ¿No? Entonces, yo creo que eso es un ejercicio que como simios debemos de interiorizar, y yo creo que vamos a seguir tocando en esta nueva temporada, nuevos episodios. Pues este pretexto de ser macho nos abrió la posibilidad de abrir este capítulo, y pues bueno, yo creo que con eso vamos cerrando, ¿no? Sí, no, pues muchas gracias, simios, por seguir aquí con nosotros, que nos están dando la oportunidad de entrar ahí a sus hogares, que nos escuchan a través de ya sea Spotify o nos ven a través de YouTube. Muchas gracias. Por ahí escríbenos, mándenos ideas, mándenos comentarios, qué tal les está pareciendo la manera en cómo les presentamos estos temas. Si ustedes se están sintiendo identificados, si son machos, si no son machos, también. Cada quien. Sí, cada quien. No. Yo creo que el trabajo, vuelvo a lo mismo, va desde lo interno hacia lo demás. Procuren estar bien ustedes, ser seguros, que nada de lo externo de alguna manera influya de manera negativa en ustedes, ¿no? Uh-huh. Si un insulto te rompe y un aplauso te infla, eres esclavo de cualquiera que abra su boca. Con eso cerramos. Chido. Nos vemos en el próximo episodio, simios. Ánimo.